¿Cómo están? ¿Cuántos vinieron a la cena anoche? A ver, quiero ver. Están desveladones. Pues fue una gran bendición. ¿Cuántos están aquí por primera vez hoy? Quiero ver si hay alguien que está invitado por primera vez aquí, que no ha venido a una reunión como estas. Todos son de casa, muy bien. Bueno, ahí en las redes, si hay alguien también, pues lo bendecimos. Bueno, pues todo este fin de semana ha sido lleno de actividades, desde el jueves, que estuvo aquí Cristela Sierra. También, ¿quién estuvo aquí el jueves? A ver, muy bien, muy bien. Bueno, pues este día está Jonathan Rodríguez, va a estar compartiendo con nosotros, viene con su esposa Karen. Les voy a pedir que suban los dos, que nos dé ella un saludo. Ellos están a cargo de las escuelas de Conquistando Fronteras y pues aman a Dios, sirven a Dios con todo su corazón y pues están esta semana como nuestros invitados y están en casa. Bienvenidos. Pues muchas gracias, es para nosotros un honor el que nos hayan invitado a esta preciosa casa. Nos alegramos de ver la familia en Cristo en otros lugares. Somos de la Ciudad de México, pero estamos bien cerquita, somos vecinos de ustedes, y ver lo que Dios está haciendo en este lugar anima nuestros corazones, porque ese es el propósito para el que fuimos creados: extender su reino en donde Él nos ha puesto. Y lo que pasó ayer en la cena fue increíble y nos gozamos de ver que la Gran Comisión la seguimos llevando igual en esta iglesia. Reciban un saludo de nuestros pastores Normita y Alejandro Escobedo, y bueno, pues es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, te acompaño. Yo ya me quedo aquí, porque si saludo y luego predico, pues vamos a salir a la 1. Entonces, pues me sumo al agradecimiento de Karen por la invitación, pastores, y también esta preciosa casa. Muchas gracias. Ya extendió ya el saludo de nuestros pastores, Alejandro y Norma Escobedo, en donde tenemos el privilegio de servir en esta casa desde hace algunos años. A grandes rasgos, yo soy originario del norte del país, más bien vine a la Ciudad de México por cuestiones de estudio. Desde hace algunos años me congrego ahí en Conquistando Fronteras, donde hemos podido servir en el área de jóvenes principalmente y luego ahora en el área educativa también. Y pues ahí me encontré a la señora que acaba de bajar, ¿verdad? Y pues ahí ya no me dejó regresar allá al norte, me hice chilango. Y pues ya uno se quedó en estos rumbos, así que pues estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer. Y también recordaba una frase, ya al pastor Alejandro le gusta repetirla mucho, no sé exactamente si es del hermano Wayne Myers, pero la frase dice: la iglesia que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia. Y esa es una frase que constantemente se nos repite y nosotros tenemos en el corazón: la iglesia que no predica el evangelio no justifica la razón de su existencia. No somos un club social, no nos unimos para apacentarnos unos a otros, aunque es muy importante hacer comunidad. Es muy importante recordar que la iglesia, nuestros hermanos de siglos atrás, de otras épocas, de otros lugares, la iglesia creció alrededor de las mesas. Literalmente la gente se reunía a comer y en esos lugares Dios hacía cosas, y después Dios tocaba al vecino y al de enfrente y al del pueblo de al lado. Y la razón por la que el evangelio ha llegado aquí a Puebla, ¿verdad? La Puebla de Los Ángeles, bonita ciudad, por cierto. Qué bonito es amanecer y ver allá a Don Goyo de buenas, ¿verdad? Y lista. Sí, uno como que se inspira, se anima, no sé, es bonito. Entonces, la razón por la que el evangelio llegó hasta aquí es porque hubo algunas en otras épocas, en otros momentos, que se tomaron el tiempo de darle valor a quien Dios le había dado valor,
de encontrar el rostro de Dios en la otra persona y sentarse con esa persona y comer e invertir en él y crecer juntos en armonía y crecer como familia, y después ir por los que estaban perdidos o junto. No está disociado. A veces pensamos evangelismo es diferente a nuestra vida normal, y no, la palabra nos enseña que somos cartas abiertas. La gente nos lee. La gente lee nuestras acciones, lee nuestras redes sociales, lee nuestros, no nuestros pensamientos, pero sí cómo respondemos, cómo son nuestras familias. Y estoy seguro de que con la gracia del Señor esta iglesia va a dejar también un legado, como yo sé que lo está dejando. Y que cuando el tiempo pase nosotros podamos, no sé si recuerdan, la escritura dice acerca de David, dice, después de haber servido a su generación, durmió. ¿Sí? Que no nos llegue el final de nuestros días sin haber servido a nuestra generación. Y servido no es solamente ponerle un plato ahí en la mesa, ¿verdad? O poner una silla aquí, que está muy bien hacerlo, y gracias a Dios por quienes lo hacen, y barrer y cortar el césped, y todo esto es increíblemente bueno. Pero servir a quienes, tanto a quienes son de la familia de la fe como a los que no lo son aún, porque seguiremos predicando y Dios está interesado en salvar pueblos. Así estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pues bueno, después de esta introducción, de esta charla, quiero compartir con ustedes un tema. Voy a compartir 2 temas el día de hoy, uno en cada reunión, y orando y pensando un poquito en qué compartir, me llegaba a la mente, creo yo, haber escuchado a Dios, vamos a decirlo así, cuando Dios carga nuestro corazón hacia un tema, ¿verdad? Cuando uno habla a una iglesia no es como una miscelánea de tópicos. ¿Qué te gusta hablar? Génesis, pues vamos a hablar de Abraham. No, es que Dios quiere hablar en un momento específico. Y esta charla, esta plática, enseñanza, se llama Mientras llega la mañana. Y se llama Mientras llega la mañana porque creo que todos nosotros pasamos, algunos están pasando en este momento episodios, crisis, de dificultad en la salud. Sí, estamos apenas medio saliendo de una pandemia. Y digo medio saliendo porque pues ahora estamos en la 5ª ola y quién sabe cuántas más vengan. Sí, quienes se angustian y dicen no, es que esto no va a cambiar, quienes dicen ya llegó esto para quedarse y como sea, no tiremos ya los cubrebocas. Muchos reaccionamos de maneras distintas, pero sea por salud, sea por dificultades económicas, sea por problemas en el hogar, sea por no saber hacia dónde caminar, muchas veces todos atravesamos procesos de oscuridad, procesos que son noche. No tenemos con certeza hacia dónde ir, tenemos miedos, es real. La iglesia debe reconocer que también como hijos de Dios tenemos miedos. Sí, esta frase, ¿verdad? Que en muchas congregaciones, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No se puede vivir así toda la vida. O sea, internamente sí, no quiero decir vivamos en depresión. Pero la realidad es que a veces decimos que estamos bien, pero no estamos bien. Sí, y cada uno de nosotros afronta dificultades de maneras distintas. Y quiero leerte algunas cosas que dijo nuestro Señor Jesús y otras más que inspiró el Espíritu Santo en las Escrituras para hablar acerca de los tiempos de adversidad, tiempos de crisis, tiempos de oscuridad. Y vamos a orar que el Señor nos hable esta mañana. Señor, nos exponemos a la luz de tu palabra. Queremos que nos ilumines, Señor, que cambie la manera en la que vemos la vida, que mis hermanos y yo esta mañana podamos salir fortalecidos, Señor. Habla a cada uno conforme a su necesidad y ayúdanos a crecer en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesús está hablando, voy a poner un poquito el contexto porque en las 2 reuniones voy a tomar parte de este pasaje.
El contexto de Juan a partir del capítulo 14 y luego los siguientes capítulos es una misma escena. Sí, está Jesús hablando con sus discípulos, les está dando sus últimas palabras, porque luego ya para el capítulo 18 viene el arresto y todo lo que sabemos que continúa, la crucifixión, etc. Entonces del 14 al 18 es una misma escena y Jesús está hablando sus últimas palabras. Los discípulos no tienen ni idea de qué cosa va a pasar. Ellos, recordemos nosotros que realmente apenas alguna que otra vez entendían qué quería decir Jesús, pero normalmente no entendían. ¿Sí? Jesús estaba en la barca y les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos decían, está diciendo esto porque no trajimos qué comer. ¿Sí? Los discípulos, Jesús decía una cosa y los discípulos entendían otra completamente. ¿Sí? Y en este momento los discípulos no saben qué es lo que va a pasar. Jesús ha estado anticipando que Él tendría que morir, pero los discípulos no lo han entendido completamente. Y en este momento, dice Juan capítulo 16, dice, estas cosas, versículo 1, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Vamos al versículo 32. Dice, miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. En el mundo tendréis aflicción. Tienen tribulación, pero confiad. ¿Puedes leer esto conmigo, la primera parte? Regresamos ahí, gracias. Dice, la siguiente es versículo 33. 33. Estas cosas, muy bien. Dice, lo leemos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Seguimos? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son unas palabras muy fuertes y a la vez paradójicas. Son uno de los versículos más comunes, los escuchamos muchas veces, pero aquí en este versículo hay una contraposición de ideas. Jesús dice, yo les quiero decir estas palabras para que estén tranquilos. Y las palabras que les quiero decir para que estén tranquilos es que van a tener problemas. ¿Te das cuenta que no tiene como tanto sentido? ¿Sí? Y obviamente sabemos que la parte de la paz viene porque dice yo he vencido al mundo. Pero Jesús está hablando con sus discípulos y les dice desde arriba, ¿verdad? Desde el inicio de este capítulo, quiero que sepan que la cosa se va a poner fea. ¿Sí? Al inicio te releo un poquito lo que les leía. En el versículo 2 dice, los expulsarán de las sinagogas. ¿Sí? Y luego dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Jesús está diciendo, la cosa no solamente va a quedar en dimes y diretes, ¿verdad? Como cuando estamos compartiendo del evangelio con alguien y ya vas a empezar con tus cosas y ya mejor aquí ahí muere. Y en eso queda la discusión. Pero Jesús no está diciendo eso, Jesús está diciendo, los van a correr. O sea, esto no es metafórico, es literal. ¿Sí? De esas comunidades a las que han asistido siempre, los van a sacar. ¿Sí? Y además los van a matar. Y la gente que los mate va a pensar que está haciendo algo bueno. Esto no es metafórico, esto es literal. ¿Sí? Javier, Juan, María, quien estás aquí, es como si Jesús está enfrente de ti y te dice, cuando te maten, la gente va a pensar que está haciendo algo bueno y lo primero que tú dirías es, yo no quiero que me maten, ¿no? O sea, ¿o por qué me dices estas cosas? Entonces, Jesús anticipó que para sus discípulos la cosa no iba a ser tan sencilla y ahora tampoco se trata de hacer una, ¿cómo es esta palabra?
pues sí, de alabar la desgracia, ¿no? De decir qué bueno que vivimos en la aflicción. Y no siempre va a ser así, pero Jesús nos anticipó que pasaría. Jesús nos dijo que ocurriría. Entonces, ¿has tenido problemas? Puedes levantar tu mano si has tenido problemas en tu vida, mayores o menores. Ok, veo la mayoría. Quienes no, ora por nosotros, por favor. Sí, porque sí, o sea, si tú no tienes bronca, sí necesitas orar por tu hermano. Pero la mayoría tenemos problemas que pueden ser, como decía, económicos, de salud, etcétera. Y una verdad central es que Jesús lo advirtió. ¿Sí? Entonces, nuestra paz comienza en saber que esto que estamos enfrentando o esos momentos de crisis ya sabíamos que iban a pasar. No nos toman, bueno, sí nos toman por sorpresa porque no sabemos cuándo van a llegar, pero es parte de las promesas de Jesús. ¿Sí? Va a haber aflicción, pero en cada aflicción siempre va a haber una victoria, siempre y cuando nosotros estemos en Cristo. No se puede vencer los problemas sin Jesús. Puedes tener la mejor solvencia económica, pero eso no te va a hacer vencer los problemas. Puedes tener la mejor salud, pero eso no te va a hacer vencer problemas. Puedes tener la mayor estabilidad, pero eso no te va a hacer vencer problemas. Solo en Cristo se puede vencer problemas. Solo Él nos va a enseñar. Ahora, ¿cómo evitar desanimarnos? Porque hay veces, por eso le ponía este título, mientras la mañana llega o mientras llega la mañana, porque hay pruebas que duran 2 días, 1 semana, pero hay pruebas que son largas. Vivimos temporadas de mucho desgaste, meses, años. Y la Escritura nos enseña, por ejemplo, en los mismos tiempos de Jesús, una mujer atormentada por 18 años, otra mujer enferma por 12 años, un paralítico que tenía ahí toda su vida, tenía décadas ahí esperando un milagro. En el momento en el que Jesús nace, su sociedad, es decir, su pueblo está sometido a otro pueblo extranjero, son esclavos, todos sin excepción. Entonces, y estamos hablando de mucho tiempo. Jesús muere y a los 30 años incendian Jerusalén, destruyen el templo, violan a sus mujeres, matan a sus niños. Son tiempos de mucha aflicción, temporadas largas. Ahora, en Hebreos capítulo 12 encontramos, estos van a ser algunos puntos de donde tomamos ánimo cuando la lucha, una de dos, o ya se extendió más de la cuenta para nosotros o se puso más difícil de lo que creímos. Hebreos 12 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos hace caer, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El que escribe Hebreos viene contando un capítulo que se conoce como el Salón de la Fama o el Salón de los Trofeos, o cada uno le pone casi el título que quiere, pero son las anécdotas de hombres y mujeres que por la fe lograron cosas. Y si realmente nos ponemos a darle una ojeada a quiénes son estos hombres y los héroes de la fe, porque así se les llama también, nos damos cuenta de que aunque fueron héroes, en realidad también vivieron vidas muy caóticas como las nuestras. Uno de los héroes de la fe es Abraham. Abraham, cuando se puso difícil la cosa, sentía que lo iban a matar, agarró a su esposa y dijo: órale, vete allá con el rey y que pase lo que tenga que pasar. No sé qué hubiera pasado si Sara hubiera sido mexicana, ¿verdad? Ay, Abraham, se hubiera acabado, no hubiera empezado otra historia, ¿sí? Otro de los heroínas de la fe es Sara. Sara, cuando le dijeron vas a tener un hijo, ella se burló. Dijo: ¿cómo crees? Te dan una profecía y tú no inventes, ¿sí? Otro de los héroes de la fe es Jefté, un hijo de una prostituta. Entonces uno dice, bueno, como que estos héroes de la fe, pues tan héroes, no. Otro héroe es Sansón.
Sansón es un muchacho berrinchudo que hace lo que le da la gana, no puede dominar sus ojos, se va con cualquier falda que encuentra enfrente, a fuerza quiere que sus papás hagan lo que quiera, tiene un don, Dios lo usa, pero le vale gorro. No, o sea, termina su vida de una manera que pudo haber terminado de otra manera más heroica o mejor. Y uno encuentra en ellos tantas desvirtudes, tantos defectos. Y nos damos cuenta de que eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Pero Hebreos dice, esa es la grande nube de testigos. Hubo otros que en otras épocas cometieron errores, pero también la pasaron tan mal como nosotros. Y esos que la pasaron tan mal como nosotros hoy están viéndonos caminar y viéndonos luchar en este día a día y están de alguna forma echándonos porras. Volvemos a ver sus historias, volvemos a ver cómo se recuperaron de sus errores, volvemos a ver cómo emprendieron otra vez cuando ya no podían más, cuando el desánimo les había llegado. Solo piensa en Abraham, te dan una promesa y se va a cumplir 25 años después. Y no te la dan cuando tienes 15, te la dan cuando tienes 75 años. No me digas que sus vidas fueron sencillas. Por eso dice aquí, tenemos una grande nube de testigos, un montón de testigos. Dice, esa es la primera consideración. Entonces, cuando estamos atravesando la crisis, hay que pensar cómo le han hecho otros y tomar memoria. Nos ayudaría muchísimo leer algunos, ahora que mencionaban libros de hombres y mujeres que han servido al Señor en épocas anteriores. Los Wesley, los puritanos, los cuáqueros. Hubo un grupo en la época de la Reforma, los hugonotes se llamaban en Francia. Más de 30,000 murieron en una sola noche. Cristianos, hermanos nuestros, pero el evangelio siguió. Entonces las aflicciones las ha tenido la iglesia por todo el tiempo, desde los discípulos, y hoy podemos recordarlos. Ahora, no solamente recordarlos, porque a veces decimos, bueno, pero es que él tenía esto a favor, bueno, pero es que ella tenía esta cosa a favor, yo no lo tengo. Si eso no nos es suficiente, quiero releerte el versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este es el siguiente consejo que la Biblia nos enseña para atravesar momentos difíciles. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tuvo su noche como nosotros. Pasó por crisis, su vida no fue miel sobre hojuelas. A Jesús, desde que él probablemente, cuentan los historiadores, ¿verdad? Porque a José lo vemos cuando Jesús es concebido, lo vemos cuando Jesús nace, y José desaparece poco después de que Jesús tiene 12 años. La mayoría concuerda o se cree que José murió, ¿sí? Y Jesús muy probablemente quedó huérfano de papá. Jesús no tenía hermanos, hermanas que creyeran en lo que Dios había puesto en él, no creían que él era el Salvador. Jesús tuvo que andar itinerante desde ser niño, ¿sí? Es más, antes de nacer su vida ya peligraba porque estaba en un imperio que pertenecía al bando contrario, al bando enemigo, ¿sí? Su familia tuvo que salir corriendo a Egipto. Jesús empieza su vida ministerial y más de 3 veces dicen los evangelios que lo querían matar. Cierta ocasión lo llevan a la orilla de una montaña, lo tienen ahí para despeñarlo. Dice que literalmente estaba una multitud y él ahí en la orilla y estaban a punto de aventarlo. ¿Crees que eso es sencillo? No es sencillo. Que no te quieran ni en tu propia casa, que se burlen de ti. Pero la crisis se agudizó evidentemente cuando él estaba a punto de morir. Y entonces dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Es decir, había en la mente de Jesús una concentración en el gozo posterior que era mayor al conflicto del momento.
Jesús fue a la cruz en gran medida porque Él estaba viendo el gozo que venía después de. Y a veces nosotros queremos solamente que nuestra vida se resuelva aquí. Realmente nos ha pasado, todos somos humanos, todos carecemos de las mismas cosas, todos hemos pensado que si solamente nos dieran el préstamo en el banco, ¿verdad? Si solo apareciera el familiar rico millonario y nos reconociera como el sobrino perdido, ¿sí? Se solucionaría. Sí, hace no mucho estuvimos en ¿cómo se llama este lugar? Bueno, por allá en el sur de la Ciudad de México, y hay una tierra, contaron ahí, que es que tiene el récord Guinness del juicio más largo de la historia, porque Hernán Cortés llegó y en Coajimalpa, ¿verdad? Estamos ahí. El desierto de los leones está ahí, y Hernán Cortés había comprado un pedazo de tierra y luego los citadinos de ahí sí se lo habían vendido, pero luego estaba en disputa. Total que ese terreno queda ahí. Casualmente yo me apellido Cortés. Entonces digo, quisiera ver si puedo entrar también, tal vez, no, algo me pueda llegar a tocar en algún momento, ¿sí? Entonces uno busca, ¿no? Sí, o cuando uno está enfermo, si solo con que no me doliera tanto la rodilla, con que se me quitaran las migrañas, con que y buscamos cosas a las que nosotros le tiramos y decimos, esto resolvería mi vida. Amados, solo la plenitud en Cristo puede traer paz al corazón, puede darnos el aliento y la fuerza suficiente para avanzar. Y si 10,000 pesos resolvieran tu vida ahorita, mañana no los van a resolver. Y si la salud que tú anhelas tanto llegar a tu vida, eso tampoco va a resolver todo. Necesitamos pues poner nuestra mirada en qué hay más allá de este sufrimiento. ¿Qué hay más allá después de esta noche que estoy atravesando, de esta oscuridad? Porque no son cuentos de hadas la vida eterna. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no vamos a andar levitando por ahí con arpas, ¿verdad? Con nubes así montados. La Biblia nos habla de una vida que está por llegar, y que es un cielo nuevo, es una tierra nueva, donde mora el bien, donde mora la justicia, donde Jesús es el Señor, donde Jesús es el sol mismo. Y uno piensa en llegar al cielo como si fuera, entré. No es el plan de Dios que llegues así. No es el plan de Dios que llegues derrapándote. No es el plan de Dios que llegues con tu último aliento. Sí, ya no aguantaba a mi esposo, ¿verdad? O no sé qué, no sé cuál es tu dificultad. Sí, no es el plan de Dios que llegues a la orilla, pero llegues deshecho. El plan de Dios es que tengamos plenitud y gozo mientras atravesamos por esta tierra. Entonces, fijemos nuestros ojos como Jesús lo hizo. Quiero que veas Hebreos 12:3, allá adelantito donde estamos. Dice, considera pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considera a Cristo para que no te canses. Considera a Cristo para que no te desanimes. Cualquier aflicción, cualquier sufrimiento, cualquier tempestad, quiero decirte esto con mucho amor y con mucho cariño. No es que yo diga, tú no vales, Jaime, tú no vales, María, tú no vales. Todo lo que tú estás pasando vale, importa. Pero Jesús sufrió más y Jesús puede más también. Considera a aquel, considera a Jesús para que no te canses. Si tú no estás viendo a Cristo, sí o sí te vas a cansar. Así tú seas nieto del apóstol Pablo, no la vas a hacer. Es en serio, no vas a poder. Nadie puede llegar a la meta final si no está viendo a Jesús. Porque tarde o temprano vas a voltear a ver la crisis
Y vas a voltear, incluso a quienes más te aman y a quienes más amas, vas a terminar odiándolos. Porque vas a encontrar un montón de defectos y problemas en esas personas también. Te vas a ahogar en tus conflictos, vas a llorar. Sabes que, y esto no es absolutamente nada en son de broma, sabes que hermanos nuestros, pastores, líderes, se han suicidado a lo largo de la historia. Tener un llamado, tener un don, tener un servicio no garantiza nada. Si no estamos viendo a Jesús, entonces no tenemos nada seguro. Nuestra roca firme es Cristo, solo Él. Entonces tu alma se va a desgastar si no lo estás viendo a Él. Si estás buscando allá en mi tierra, ¿verdad? Yo soy zacatecano. Allá en mi tierra las iglesias dicen, han modificado la Biblia, ¿no? En lugar dice, alzaré mis ojos a los montes, allá se dice, alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro, ¿verdad? Porque uno cruza al norte y pues llegan dólares. Sí, entonces por eso es alzaré mis ojos hacia el norte. No alces tus ojos hacia el norte, voltea a ver a Cristo. Voltea a ver a Cristo para que no te agobies tanto, para que no te desanimes. Porque dice aquí, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Por qué? Porque vemos, no es que nos comparemos, es que nos inspiramos en él. Es que en el momento más fuerte, en su crisis más dura, Jesús buscó al Padre. Lo vemos ir a orar, lo vemos buscar ayuda, lo vemos decir, si se puede de otra manera que se haga, por favor. Si hay otro medio, si hay otra vía. Porque Jesús de carne y hueso también estaba buscando otra oportunidad. También llegó el momento de decir, no quiero pasar esto, no quiero vivirlo. Pero al final dice, pero no sea como quiero, sino como tú. Lo vemos gritar en aflicción, pero lo vemos someterse al Padre. Lo vemos rodearse de amigos, hey muchachos, oren conmigo. Y luego regresar y hey, no se queden dormidos, oren conmigo. Lo vemos apoyarse en gente. Lo vemos amar a quien lo odiaba. Lo vemos que llega el traidor más traidor de la historia y le dice, amigo. Escucha, Jesús no era un hipócrita. Jesús no era un doble cara. Jesús no está usando el sarcasmo. Ve al traidor y le llama amigo. Y si tú consideras aquel que sufrió todo eso, entonces tú también vas a empezar a ser como es él. Y al que te hace mal le vas a pagar bien. Pudo haber hecho, él mismo lo dijo, que podía hacer descender una nube una legión de ángeles para que lo defendieran, pero se sometió a las autoridades que injustamente lo apresaron. Se sometió a las autoridades que injustamente lo estaban injuriando, le hicieron de todo y él, dice, como cordero enmudeció su boca. Versículo 4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Este otro versículo tampoco es tan aliciente, pero te lo voy a leer otra vez. Dice, porque todavía, estamos en el contexto de Hebreos, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta tal punto de derramar sangre. Dice el escritor, todavía no, pero puede pasar. Es decir, la estás atravesando difícil, pero se puede poner más difícil todavía. Entonces, si en estos primeros trancazos, golpes, embates que estás sufriendo, si aquí ya te doblegas, si en este momento tú ya te echas para atrás, cuando se ponga más dura la cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar la fe? ¿Nos vamos a bajar del barco? ¿Esto se acabó? ¿Dios no me contesta? ¿Dios no me complace? ¿Dios no me oye?
Y entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de la iglesia? ¿Niego la fe? ¿Renuncio? ¿Me dedico a anunciar que todo esto que hemos leído es una farsa? ¿Que el cristianismo es una locura? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Porque ha pasado. Y yo estoy seguro que más de uno de aquí podrá tener ahorita quizá alguien en mente, ¿sí? No lo juzgues, pero lo hemos visto. Yo he tenido amigos con quienes comenzamos el caminar en el Señor. Yo conocí de Jesús a los 18 años. Mis papás eran cristianos antes de que yo naciera ellos eran cristianos, pero mi encuentro con el Señor fue a los 18 años. Y desde entonces empecé junto con amigos a buscar al Señor, a buscar al Señor. No todos están en el Señor ahora. Y muchos se fueron en momentos de crisis. Porque ya no podían, porque ya no querían, porque dejaron de ver a Jesús. Vino una crisis mayor y escucha, yo no puedo explicar cosas. Tengo un amigo que se fue cuando su mamá murió. Oramos por ella para que fuera sana y no lo fue y murió. Y él a partir de entonces dijo, no, Dios no escucha, Dios no oye, y se fue. No te estoy hablando al aire. Sé de lo que te estoy hablando y porque lo he vivido te lo estoy compartiendo. Porque sé qué pasa cuando el corazón humano llega a estrujarse tanto que dice ya no quiero. Mi mamá es una mujer de 70 y pico de años y ella, como les decía, ha conocido al Señor desde muchos años atrás. Ella renunció a su familia. Mi abuela, mis tíos la corrieron por ser cristiana. Literalmente, o sea, no como, ya no nos vamos a hablar, no, o sea, agarraron sus cosas y las sacaron de la casa. Estando mi mamá embarazada, hicieron muchas cosas, mis tíos, etcétera, etcétera, que no voy a meter ahorita a cuento. Y ella es una mujer que atravesando las aflicciones en momentos, porque ha padecido muchas enfermedades, ella dice, llegan puntos en los que dices, ya mejor que se acabe. Ya que Dios me quite la vida. Por eso te estoy diciendo que sé qué pasa, porque yo lo he vivido en mi familia, en mis amigos, en mí mismo. Momentos de dudas, de dificultades, pero si consideramos a Cristo, entonces esto cambia. Quiero que veas el versículo 15. Ya voy prácticamente hacia el fin. Versículo 15. Dice, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Dice que nadie deje alcanzar la gracia, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. A lo mejor estás aquí, pero ya estás amargado o estás amargada. Y amargado no tiene que ver en este contexto con algo emocional o moral. Porque normalmente decimos amargado es el que, por ejemplo, yo venía para acá hace un momento y estaba ahí yo en una bocacalle, ¿verdad? Salí de una esquina y luego pasa un señor y había suficiente espacio, es la verdad, ¿no? Pues se me queda viendo así y le digo a mi esposa, es domingo a las 8 de la mañana, nadie puede tener esa actitud un domingo a las 8 de la mañana, hay que sonreír, no sé, ánimo, ¿no? Entonces, normalmente decimos amargados son personas como ellas, ¿no? Que a las 8 de la mañana en domingo estás con una cara así de, sí, y espero que no me haya dicho cosas feas, pero que Dios lo bendiga donde está. Espero que no esté aquí. Ay, no se crean. No se crean. Entonces, amargura no es nada más una emoción. Amargura es algo que en el corazón brota como una semilla y luego se va esparciendo y va contaminando. Y el crecimiento de la amargura es muy paulatino. No nos damos cuenta. Amargura nos lleva al odio.
Amargura nos vela la mirada. No somos capaces de distinguir realmente cómo son las cosas, porque enseguida habla de Esaú. Y Esaú, en la historia del Génesis, encontramos nosotros que él odió a su hermano. Encontramos un versículo que literalmente dice: y se consolaba diciendo, cuando muera mi papá lo voy a matar. Ese era el consuelo de Esaú. Nada más que muera mi papá y yo mato a mi hermano. Ese era su anhelo. ¿El anhelo de qué? De que alguien, su hermano, ratero, gandalla, ¿verdad? Mexicano probablemente, pues le robó la primogenitura. Pero quiero que pienses que sí, pero no. O sea, el problema en realidad sí es que Jacob literalmente dice, ¿me la vendes? Dice sí. Jacob es un usurpador, Jacob es un aprovechado, ¿sí? Vio la oportunidad y la utilizó, pero Esaú menospreció. La amargura nace porque comenzamos nosotros a menospreciar lo que Dios nos ha dado. El lugar donde Dios te hizo nacer, el lugar donde Dios te tiene ahorita trabajando, la familia con que te ha rodeado, y empezamos a menospreciar, y ese es apenas el origen de la amargura. Y si tú no cuidas tu corazón, vas a terminar consolándote, deseando matar a alguien. Aquí hablo de manera metafórica, tal vez no literal, pero ¿cuál es tu consuelo? ¿Qué quieres? Si en esta mañana el Señor se pusiera delante de ti y te dijera, te voy a decir sí a todas tus oraciones, ¿qué pedirías? En algún momento alguien me hizo esta pregunta y me confrontó tanto, porque su pregunta fue: si Dios respondiera ahorita mismo todas las oraciones que han hecho, ¿solo serías beneficiado tú o se beneficiaría el mundo? Y me golpeó tanto porque me di cuenta de que en aquel momento yo pedía para mí, todo para mí. Y que me vaya bien en la escuela, Señor, y que tenga más dinero, y no está mal. Pero la amargura nos va a llevar a nosotros a vivir una vida ensimismada, donde todo se trata de nosotros, donde todos los demás están mal, pero yo no. Entonces leemos nosotros que cuando un alma atraviesa por una noche oscura, nuestro corazón queda abierto a la amargura, y este no es el plan de Dios. Déjame leerte unas líneas que escribí aquí y termino. Si alguien puede pasar al piano estaría muy bien. Dice: evítate y evítale a quienes te rodean tener que lidiar con lo amargo que puede tornarse tu corazón en medio de la dificultad. Te leo otra vez: evítate y evítale a quienes te rodean tener que lidiar con lo amargo que puede tornarse tu corazón en medio de la dificultad. No le arruines la vida a tus hijos. No le arruines la vida a tu esposo o a tu esposa. No le arruines la vida a tus padres. No le avides la ruina a tus pastores, a quienes te rodean, a tus líderes. Porque la amargura va a hacer que empieces a golpetear contra todo lo que está alrededor. Y escucha, el plan de Dios, en Hebreos donde estábamos leyendo, hay una gran porción que no leímos, pero ahí habla acerca de la disciplina. El escritor de Hebreos dice: no se olviden de que aquel que es atravesado por la disciplina es llamado hijo, porque un padre disciplina a su hijo. Dice: aquel que no es disciplinado es un bastardo. Pero todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Nadie levantó la mano diciendo que era nuevo. Y si todos somos de casa, entonces todos hemos sido reconciliados con el Padre a través del sacrificio de Jesús. Y los que somos hijos tenemos acceso a la herencia del Padre. Los que somos hijos tenemos paz para con Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la disciplina. Mientras estábamos en la adoración, en mi mente aparecía depresión, ansiedad, crisis.
que muchos de aquí atraviesan, que tú estás atravesando, que estás pasando por momentos en los que ya no puedes ni siquiera dominar tus pensamientos. Hay quienes tal vez están padeciendo insomnio. Hay quien ya lloras y no eres capaz de controlarte a ti mismo, a ti misma. Pero escucha, mientras llega la mañana, mientras el problema pasa, mientras la crisis mengua, Cristo está contigo. Y Cristo quiere que tú lo voltees a ver, a Él. No te estoy diciendo cosas nuevas. Es una historia tan conocida como la de Pedro diciendo: Señor, si tú me llamas, yo me bajo del barco. Y Pedro lo hace, pero al ver la crisis, al ver la tormenta, entonces Pedro se comienza a hundir. Es tan antiguo como esa historia y es tan sencillo de comprender como esa misma historia. Voltea a ver a Jesús, cree en sus palabras. Acércate más al corazón del Maestro. Sabes que esa historia, una de las cosas que más me llama a mí la atención es que Jesús se va acercando y todos los discípulos gritan: ¡un fantasma! Y tú dices: pero son discípulos, ¿no? O sea, ya tenían tiempo con Jesús, ¿no? O sea, pudieron haber dicho cualquier otra cosa, pero ¿un fantasma? ¿No? O sea, nunca en las palabras de Jesús se hable alguna idea de que pudieran existir, no sé. En los momentos de mayor dificultad brota aquellas cosas que no hemos resuelto. Brotan aquellas dudas existenciales, teológicas, bíblicas. Pero mientras más cerca estés de Jesús, menor será el daño que tú vas a sufrir y que va a sufrir tu familia. Porque quienes están contigo en la crisis sufren junto contigo. Ahora, si la adversidad es muy dura, solo asegúrate de que todos estén pasándola mal por la adversidad, pero no por ti. Por eso me gustaría orar juntos esta mañana. ¿Por qué no te pones en pie? Y vamos a pedir, sí, que el Señor nos ayude, sí, que el Señor alivie nuestras cargas, pero principalmente vamos a orar que nuestro corazón se haga como el de Cristo. Te voy a leer frases de Jesús en su peor noche y con esto termino. En su peor noche Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. En lugar de decirle: no manches, Pedro, no, o sea, y esos que es mis mejores amigos, y eso que yo te enseñé la transfiguración, y eso que Juan, no inventes, si tú hasta te acuestas en mi pecho. Y Jesús no le está reclamando a nadie. Se habían quedado dormidos, pero Jesús no le está reclamando a nadie. Y a nosotros, ¿cómo nos encanta reclamarle a la gente? ¿Qué escucha de ti tus hijos? ¿Reclamos todo el día? Jesús tenía razón para quejarse. Se habían quedado dormidos en su momento de mayor angustia. Y Él les dice: velen, chicos, velen para que no entren en tentación. Les está enseñando en lugar de ponerles una buena. En su peor noche. En su peor noche Jesús dice: amigo, aquí has venido. Le llama amigo a un traidor. En su peor noche Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús otra vez le está enseñando. Esto ya no es solamente el conflicto interno de Jesús en sus pensamientos. Jesús ya está en el momento. Tiene enfrente de sí un montón de gente con antorchas. Jesús sabe lo que va a pasar, exactamente sabe lo que va a pasar, porque Él todo lo conoce. Y tiene enfrente de sí a un montón de gente con antorchas que se lo van a llevar preso, que está en este momento álgido. Van a ir por Él. Él sabe exactamente que van a ir por Él. Él podría correr, pero no lo va a hacer. Y en lugar de tratar de vengarse, Él sana a un hombre que es herido por uno de sus discípulos y le dice: así no, así no.
nosotros bendecimos a los que nos hacen mal. En el momento más crítico, no sé si te puedes imaginar, yo me imagino ese momento, es de noche, está todo oscuro. ¿Sabes? Se lo iban a llevar atado. Y termino con esta última frase de Jesús en Juan 18:8. Dice: les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan a mí, dejen ir a estos. Jesús está hablando de 11 discípulos que en ese mismo instante lo van a traicionar todos juntos, y van a voltear su cara hacia atrás y se van a ir. Y Jesús, en lugar de decir que también se los carguen, ¿no?, que lo que me va a pasar también, porque así somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? A veces nos consuela más que al otro le vaya más mal que a nosotros, o que si me está yendo mal, pues también que le vaya mal a él. Así es nuestro corazón, amados. Pero el corazón de Jesús dice: conmigo es la bronca. A mí llévenme, pero a estos déjenmelos libres. Y ni uno de sus discípulos es tocado. Me golpea tanto el corazón que Jesús está defendiendo en ese instante a 11 traidores. No que van a ser traidores, lo están traicionando en ese mismo instante. Pero Jesús dice: no les haga nada. ¿Qué brota de ti en el momento de crisis y de aflicción? Entiendo que estás harto, entiendo que estás cansada, entiendo que ya quieres que pase, pero considera a Jesús, para que de nosotros brote Jesús, las palabras de Jesús, los pensamientos de Jesús. ¿Alguien necesita eso esta mañana? El corazón de Cristo, las palabras de Cristo, el carácter de Cristo para atravesar el momento de dificultad que estás pasando. Entonces levanta tus manos y vamos a pedirlo juntos. Señor, esta mañana pedimos tu corazón, Señor, y pedimos perdón porque hemos dejado de ver a Jesús y nos hemos concentrado en la crisis que estamos atravesando, en cuánto dinero nos falta para acabar el mes, el año. Nos ha consumido la angustia de atravesar este problema legal. Nos ha consumido la angustia de no ver sanar a quien tanto amamos, Señor, y por eso pedimos perdón esta mañana, porque hemos olvidado contemplar a Jesús, considerar a Jesús. Nos hemos llenado tanto de todo lo que nos rodea, de un pensamiento humano, de querer resolver las cosas de nuestra manera, o con contactos, o pidiéndole al primo, al vecino, y hemos buscado a todo menos a ti, Señor. Y hemos abandonado la oración también, y hemos abandonado incluso tal vez las reuniones. Ya no venimos con gozo, ya no venimos con alegría. Señor, somos tus hijos, somos tu pueblo, y esta mañana clamamos: ayúdanos. Perdona nuestra falta de fe, perdona nuestro interés en que se resuelvan las cosas a nuestra manera. Perdónanos porque hemos herido a otros, Señor, porque nuestras palabras son rudas, porque nuestras respuestas son toscas, porque estamos lastimando a otros, Señor, porque la amargura ha brotado y no hemos sido lo suficientemente valientes para romper, Señor, con esas ataduras, para romper con esas raíces que están brotando. Hemos creído que tenemos la razón, que está justificado lo que estamos haciendo. Señor, cámbianos la mente, cámbianos el corazón. No es que somos así, basta ya de tener el mismo argumento de siempre. Yo soy así, así es mi carácter, así es mi apellido. No, Señor, cámbianos tú, que seamos como Cristo es, que seamos como Cristo es. Que nazca en nosotros, Señor, el perdón a quien no pide perdón. Que nazca en nosotros la ternura, la compasión, el abrazo, Señor, a los demás. Que seamos capaces de sanar las heridas de otros, Señor. Vendar
las llagas de otros, cuidar el corazón de otros. Ayúdanos a sacar nuestra mirada de nosotros mismos, Señor, y bendecir a quienes nos rodean, a los que te conocen y a los que no, Señor. Danos un corazón que te ame más, que se apasione más por el reino, que se apasione más por la causa, que deseemos más tu gloria, Señor, tu reino establecido en esta ciudad, en nuestras familias, en los empleos, en las colonias, Señor. No se trata de la seguridad que pueda ofrecer el gobierno, se trata de tu reino entre nosotros, Señor. No se trata de motivaciones políticas, se trata de tu reino entre nosotros. Nada cambiará a menos de que Cristo se establezca en el corazón de las personas, Señor. Así que cámbianos, Señor. Cambia nuestro interior, cambia nuestra manera de reaccionar, cambia nuestro pensamiento. Que contemplemos a Cristo, que veamos a Cristo, que veamos a Cristo, que veamos a Cristo. Ahora yo quisiera hacer una última oración antes de bajarme. Y quiero que oremos por milagros esta mañana, porque muchas de las crisis necesitan solo intervención divina. Y yo quisiera pedirte de manera muy honesta, si tú estás atravesando una crisis, puede ser mayor, menor, pero especialmente a quienes tú dices, si Dios no toca este asunto, o sea, ya fue. Puede ser un asunto legal, puede ser un cáncer, puede ser SIDA, puede ser una persona que se fue del hogar, un hijo, una hija, un hermano se fue de casa y no va a regresar a menos de que Dios lo toque. Si hay alguien así, me gustaría que levantes tu mano y quiero que oremos juntos. Gracias por esas muestras de fe. Levántala, no por mí, no por nadie que está aquí, sino pon tu petición delante de Dios, porque es válido. Es válido orar, no es válido hacerle la vida imposible a los otros y a mí mismo a causa de esa amargura o de esa crisis, pero sí es válido externar al Señor nuestra petición. Escucha, la palabra de Dios dice que si nosotros oramos, Él nos oye. No estamos hablándole al aire, no estamos ante una cosa, estamos ante alguien. Los salmos dicen, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es el creador de los cielos y la tierra. A Él vamos a orar, iglesia. Levanta tu voz y vamos a orar. Señor, oramos por los imposibles esta mañana. Señor, oramos por cada crisis y cada problema de mis hermanos, de mis hermanas que tienen levantada su mano. Señor, presentamos ante ti nuestras peticiones. Presentamos ante ti el momento que nos duele, Señor, la situación que nos apremia, que nos angustia. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Tú que estás en el cielo, tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia y prometiste que alcanzaríamos oportuno socorro. Señor, creemos tu palabra. No es la palabra de alguien más. No es una mentira. No es una falsedad. Tú eres veraz. Lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Por eso nos acercamos esta mañana. Respóndenos, Señor. Envía ayuda desde el cielo. Envía ayuda desde el santuario. Que venga un río de sanidad. Que venga un río de gloria, Señor. Que vengan tiempos de frescura a esta casa. Envía provisión al que no puede más, al que no tiene más. Envía fuerzas nuevas al que ya no le queda. Tú eres el Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, esa es tu promesa.
Iglesia, esta es tu realidad. Eso es lo que Dios te da a ti esta mañana. Fuerzas nuevas, ayuda del cielo, intervención divina, sanidad, provisión, paz en la angustia, paz en la adversidad. Señor, abre el cielo sobre mis hermanos. Señor, abre el cielo sobre mis hermanos. Escúchalos y responde su necesidad en el nombre de Jesús. Amén. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche no durará, Dios, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, mis ojos en ti, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Mi corazón te alabará, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Tu fidelidad siempre es, mis ojos en ti están, mis ojos en ti están, Jesús. Oh, el que es fiel y verdadero. Yo sé, Dios, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, pues tu mano derecha se ha extendido. Sé que lo harás otra vez. Oh, tu poder no se agota, Dios. Sé que lo harás, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. Sé
a Dios por la palabra, ¿verdad? Estamos bendecidos. Bueno, si podemos tomar por favor nuestro lugar, vamos a esperar